Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a estudiar hoy la estrofa que sigue. Antes, déjenme orar y pedir al Señor que nos hable esta mañana. Padre, gracias por permitirnos estar acá hoy y compartir una mañana de clases. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hombres y por tu gracia que, Señor, brilló sobre cada uno y por la oportunidad que tenemos de estar unidos en un momento así, Señor, frente a tu palabra, con un mismo sentir, el deseo, Señor, de llevarte gloria a ti con nuestras vidas. Y, Señor, gracias porque tú has puesto en nuestro corazón amor por este libro y, Señor, el deleite de nuestra alma es conocerte a ti, es escudriñar tu verdad, es descubrir los detalles que tú has dejado en tu palabra que nos guían en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora que vamos a abrirla, te pido que tú también puedas traer la claridad que necesitamos para ver lo que tú nos dices y la convicción para creerlo. Y Señor, la disposición a obedecer todo lo que tú nos muestras. Gracias, Señor, por este lugar y por la oportunidad que tenemos de estar reunidos aquí. Y, Señor, gracias por el tiempo y la gracia que tenemos de poder enfocar nuestra atención ahora en tu verdad. Y lo encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, versículo 89, vamos a leer hoy. Venimos en las últimas semanas estudiando al Hijo de Dios en medio de las pruebas y la semana pasada veíamos al Hijo de Dios en el momento de más angustia, en donde las pruebas parecen ya insostenibles, en donde parece que la vida se desarma y donde este hombre ahora va a ir al único lugar a donde él sabe que va a encontrar consuelo y refugio. Y veíamos la semana pasada cómo la palabra de Dios va a estar ahí disponible cada vez que el pueblo de Dios le busque a Dios. Y veíamos un corazón que por un lado estaba agobiado y cargado y por el otro lado estaba comprometido con vivir la verdad, aun cuando su mente esté turbada, cuando su corazón esté confuso. Él sabe que la Biblia no va a fallar. Entonces, él confía en la palabra y por eso la busca y él decide creerla y la palabra le sostiene en esos momentos. Hoy vamos a seguir en medio de la angustia y el dolor de la prueba y vamos a ver cómo en ese momento donde él decide ir a la palabra, aun cuando su corazón está confundido por sentimientos, por la angustia, por el temor, y vamos a ver en la estrofa que vamos a estudiar hoy, cómo la palabra se vuelve una base sólida y firme en donde el pueblo de Dios puede pararse. Es como cuando está manoteando, ¿no es cierto?, y viendo a qué me agarro ahora, donde todo se hunde, y de repente su pie se afirma sobre algo que no es solo una especulación, no es solamente un deseo, no es solamente una ilusión, no es solamente pensamiento positivo, sino que se va a afirmar sobre algo que es seguro, algo que es sólido. Y esta estrofa nos va a mostrar por qué él va a la palabra y por qué encuentra seguridad en la palabra. Y él va a mostrar la confiabilidad de la Escritura. El título para el mensaje de esta mañana es La estabilidad y suficiencia de Dios y su revelación. La estabilidad y suficiencia de Dios y su revelación. Así que lo que vamos a ver, que va a hacer ahora el salmista, es dirigir sus pensamientos en ese momento de angustia a dónde están esas verdades sólidas que van a hacer que él pueda estar de pie y él pueda estar firme en esta situación. Y su mente va a ir
al carácter de Dios, él va a pensar en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios. Y estas dos verdades son inseparables. Él puede confiar en la palabra de Dios porque él puede confiar en el carácter de Dios que dio la palabra. Entonces, pensar en Dios y en su confiabilidad va a hacerle pensar en la palabra y en la confiabilidad de la palabra. Así que él va a poder echar toda su confianza sobre la Escritura y saber de que no le va a fallar hasta el final. Así que leamos ahí el versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Así que arranca ahí en la primera línea con esta afirmación de su confianza y la confiabilidad de la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que vamos a ver en todo el Salmo es un contraste que él va a hacer entre las cosas pasajeras y las cosas en las que no podemos confiar y las cosas que son seguras, las cosas que no van a cambiar, las cosas que son ciertas y permanentes. Entonces él arranca desde el lado positivo, él no arranca desde lo que no podemos confiar, sino que arranca desde la Escritura con esta afirmación absoluta. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios como algo inalterable, algo que es tan seguro que él lo describe con estas palabras, es como que tiene sus fundamentos en los cielos mismos. Cuando el salmista mira a su alrededor, él está de alguna manera contrastando la palabra con todo lo demás. Y si miramos todo lo demás, no hay nada tan estable como la Escritura. Si vos pensás, todo lo que te rodea, que parece tan seguro, en realidad puede desaparecer muy rápido. Más adelante él va a explicar algunas de estas cosas que desaparecen. Va a terminar en el último versículo viniendo a esta idea, ¿no es cierto? Todo en este mundo va a cambiar, todo desaparece. Pero si ahora pensás, por ejemplo, ¿cuánto de las ideas de este mundo cambian? ¿Cuánto de las propuestas de este mundo cambian? ¿Cuánto de las teorías de este mundo cambian? Y si mirás la Escritura, la palabra de Dios es lo único que tiene permanencia. Es lo único en lo que cualquier persona que haya puesto su confianza hace 1000 años sigue siendo verdad hoy, 1000 años después. La Escritura no cambia y usa esta expresión: permanece tu palabra para siempre en los cielos. Como si la palabra, lo que está dando a entender, está arraigada en los cielos. Tiene su fundamento puesto en los cielos. Es como que en un mundo de cambios y de inseguridades, lo único que es seguro es algo que no es de naturaleza terrenal, es algo que es de naturaleza celestial. Y la palabra en los cielos está firme y es igual, sigue igual siempre. Lo que está implicando el autor es, si en los cielos la palabra de Dios no cambia, tampoco va a cambiar acá en la tierra. Está así de arraigada, está así de segura. De una forma más cercana, podríamos pensarlo así. Él está viviendo un momento de lucha, de dificultad, de persecución, donde todo se está viniendo abajo, y él está diciendo, Dios no va a cambiar lo que él ha dicho. Puedo confiar completamente en todas sus promesas, en todas sus afirmaciones, en todos sus veredictos, en todo su asesoramiento de todas las áreas de la vida, y eso no va a fallar. La palabra de Dios está arraigada en los cielos mismos, está segura ahí y permanece para siempre. De ahí sigue su pensamiento y este concepto de la firmeza de la palabra en los cielos ahora le lleva a pensar en cuanto a la relación que el hombre tiene con esa palabra. De generación en generación es tu fidelidad.
Fíjate, yo decía hace un momento, para el salmista están íntimamente relacionadas las dos verdades en cuanto al carácter de Dios, que es confiable, y a la palabra de Dios, que es confiable. Entonces acaba de decir, la palabra es segura, y ahora empieza a pensar en el carácter de Dios. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra de Dios es segura porque Dios no cambia, porque Dios es confiable, es completamente confiable. La palabra fidelidad nos hace pensar en este hecho, ¿no? Dios no va a fallar a nada de lo que Él ha dicho y Él se va a mantener fiel a todo. Entonces, la supervivencia de toda la creación está apoyada sobre este principio de fidelidad. Y es por eso que Él ahora va a empezar a hablar de la creación como un ejemplo y un testimonio de la confiabilidad de Dios. En esta segunda frase y en el próximo versículo va a pensar en cómo la fidelidad de Dios se ve reflejada en el mundo. Lo primero que dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Lo que está diciendo es Dios es el que trajo existencia a todo lo que hay, y el Dios que inició todo no dejó todo a la deriva para que siga cualquier curso, sino que el Dios que comenzó todo está dirigiendo todo y está sosteniendo todo. Está garantizando que todo va a seguir su curso tal como Él lo planeó. El salmista, como muchos otros salmos, mira la creación y aprende de la revelación natural verdades en cuanto al carácter de Dios. Entonces vos podrías hacerlo también, ¿no? Y podrías pensar, por ejemplo, en las leyes que sostienen todo el universo. Leyes que son constantes. Leyes en las cuales vos podés confiar. Por ejemplo, no sé, vos te subís a un avión y estás a miles de metros de altura, pero vas comiendo tranquilo y relajado. ¿Por qué? Porque hay leyes que mantienen este avión volando, ¿no es cierto? Hay fuerzas que hacen, ¿no es cierto?, que este avión pueda superar la ley de la gravedad, por ejemplo. Y en vez de caerse, el avión va a volar y va a llegar a su destino. Vos podés confiar en esas leyes porque son las leyes que Dios puso en este universo y que hacen que todo se mantenga ordenado. Todos los planetas, todas las cosas, hasta las más pequeñas, el hecho de que los átomos se mantengan unidos y no se dispersen, todo eso es así porque Dios es confiable, es completamente confiable. Vos confías en la estabilidad de este mundo natural todo el tiempo, todo el día. Lo que el salmista está pensando es, si confiamos en la estabilidad de esas leyes que mantienen todo nuestro universo unido, ¿no podríamos confiar también en las palabras que Dios nos dio en las Escrituras? Si es el mismo Dios que es confiable para sostener la creación, Él es confiable en todas las promesas y todas las verdades que Él ha dicho en su palabra revelada. Entonces Él dice, tú afirmaste la tierra y subsiste, la tierra no colapsa, ¿no? Hace miles de años que está ahí. El próximo versículo sigue en esta misma idea. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Esta es una prueba práctica para el salmista de la fidelidad inmutable de Dios. Dios no va a cambiar y entonces podemos confiar en Él. En esa última expresión dice, pues todas ellas te sirven. Está mostrando la relación que tiene toda la creación con Dios como su amo, como el soberano a quien se someten completamente, constantemente. Entonces, el salmista donde quiere llevarnos es hacer esta unión de estos dos conceptos. El carácter de Dios es el fundamento sobre el cual podemos ver la palabra de Dios como completamente confiable. A veces vos no lo expresás con palabras, pero la semana pasada yo te hacía esta pregunta. Cuando llegan los momentos difíciles, ¿es tu primera reacción ir a la Escritura como tu único sustento, tu única guía, tu único consuelo? Y la verdad es que a veces no vamos ahí. No vamos ahí porque nuestro corazón lucha con la incredulidad. ¿Y cuál es el elemento en el que luchamos? Es justamente esto.
Puedo confiar completamente en la palabra, aun cuando no estoy viendo a mi alrededor lo que creo que debería estar viendo. Puedo confiar completamente en la palabra en este momento de angustia. Y el salmista está convenciéndonos de eso. Podemos confiar en la palabra porque Dios es confiable. Déjenme leer un par de versículos. Acompáñenme ahí a Habacuc, capítulo 1. Habacuc 1:12 dice: ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Fíjate que el salmista está seguro de que el pueblo de Dios no va a ser aniquilado por esta verdad. El principio que estamos viendo en el Salmo. No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Él conoce el carácter de Dios y por eso está seguro en el obrar de Dios. Él dice, no vamos a morir. Sé que Dios puso este juicio que ahora va a venir de los caldeos que van a destruir Israel como un juicio para la nación. Pero Dios no va a fallar a sus promesas. Miren Jeremías capítulo 33, un poquito más atrás, perdón. Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Fíjate cómo Dios está uniendo también acá estos dos conceptos que el salmista une. Mira la creación y dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. O sea, cuando veas todas esas leyes romperse, cuando veas que Dios las abandona, entonces Dios va a romper su palabra. Y ahí Dios las va a abandonar. Es como que Dios ha dejado un testimonio en la creación para que podamos confiar en Él. Para que viendo este principio de fidelidad, de confiabilidad en Dios, podamos aplicarlo a las Escrituras y a sus promesas. En el último versículo, en el Salmo 102, un versículo más. Salmo 102, versículo 25 también. Salmo 102, 25 dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Aún todo el universo va a deshacerse, pero las promesas de Dios para con su pueblo son seguras. Son seguras por quien Dios es. Entonces, si volvemos ahí al Salmo 119, versículo 91, estábamos recién. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ahora pasa de ver la confiabilidad del carácter de Dios a mirar la confiabilidad de las Escrituras. Y él lo que va a decir es que la Escritura ha sido hasta ese día el deleite del salmista. Es el deleite porque viendo que Dios es confiable y teniendo en sus manos las promesas de ese Dios confiable, entonces él sabe que en esas palabras está todo lo que él necesita para esta vida. Entonces él busca la Escritura con deleite, no porque solamente son lindas, sino por lo que representan. Son las verdades que él está leyendo, sabiendo la confiabilidad que tiene Dios, que llenan de gozo y satisfacción su alma. Lo que vamos a ver en los próximos versículos es que el salmista va a afirmar la suficiencia de las Escrituras para todas las necesidades del alma. Y el hecho de que esta Escritura sea lo que es, sea suficiente, es lo que produce este deleite en su corazón. Porque él lo cree. Y entonces él va a confiar en ellas. Así que él ha hecho de la Escritura el deleite del alma. Y él ha buscado
la Escritura con esa determinación. Fíjate lo que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Entendés? Que este hombre ha visto las cosas más duras que este mundo tiene. Y decíamos la semana pasada, vos no tenés forma de anticipar lo que Dios haya planeado para tu vida. Pero algo podés saber: vas a enfrentar dificultad de muchas clases. Esa dificultad va a llegar en muchas formas, dice Santiago capítulo 1, unas pruebas de muchas clases que van a evidenciar lo que hay en tu corazón. Y el salmista está dándote una advertencia acá. La única esperanza para no perecer es que la Escritura sea tu delicia continua. La Escritura es el único antídoto para el perecer, ¿sí? El perecer completamente. ¿Por qué la Escritura es el antídoto para perecer? ¿Podría la Escritura darme dinero cuando no tengo nada que comer? ¿Es esa clase de antídoto? ¿Hubiese perecido sin la Escritura? ¿Y qué va a hacer la Escritura por mí? La Escritura lo que va a hacer es traerme el aliento, el consuelo y la claridad para responder a todas las situaciones que van a venir a mi vida. Y siendo obediente a la Escritura, el Señor va a dirigir mi vida en un camino de bendición. Aún en medio de las pruebas, la Escritura van a ser el sostén. Entonces, por eso es que la Escritura es el único antídoto, es porque es el único que puede traer consuelo verdadero. No solamente algo ilusorio, sino algo real. Y por eso el pueblo de Dios, que conoce a su Dios, va a ir a la palabra de Dios para encontrar el único consuelo que tiene. Spurgeon contaba la historia de una mujer muy pobre que tenía unas cuantas monedas de poco valor. Era lo único que tenía para subsistir. Así que fue al mercado, esa mujer, y empezó a pensar, bueno, ¿qué es lo más urgente? ¿De qué manera podría gastar estos poquitos dinero que tengo para poder vivir un día más? Así que fue y compró un par de cosas y le quedaba una sola moneda. Y esta moneda, su última moneda, fue y compró un poco de aceite. Y dijo: necesito aceite porque voy a necesitar luz para leer mi Biblia esta noche. Ella podía no comprar más comida, pero no podía prescindir de la Escritura. Sin la Escritura voy a perecer. Entonces ella va a gastar la última moneda para poder leer la Escritura. Mi pregunta sería, ¿es esto lo que nosotros creemos de la Escritura? El salmista lo está afirmando. Después de haber pasado esos momentos, él dice: hubiera perecido si no hubiese sido por la Escritura. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. El próximo versículo dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Lo que él va a recordar ahora es cómo la palabra ha obrado en su vida. Y va a arrancar desde lo más básico. La palabra es la que le ha dado vida a él. Y como la palabra es la que le ha traído a la vida, entonces él no puede dejarla jamás. Cuando yo estaba leyendo este versículo, lo primero que se me vino a la mente fueron los pasajes de Primera de Pedro, capítulo 1, o Santiago, capítulo 1, ¿no? Es la palabra que nos ha dado vida, es la que ahora nosotros vamos a desear. Y este salmista está haciendo una afirmación similar. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces, lo que él ama no es la palabra por la palabra en sí. Él ama la palabra porque la palabra es el instrumento que Dios ha usado para traer todo el bien espiritual que hoy él disfruta. La palabra no es un fin, la palabra es un medio. Dios es nuestro gozo, Él es nuestro deleite, en Él nosotros dependemos, pero Dios ha elegido la palabra para ser el canal por el que Él nos dé todo lo que necesitamos. Y Él ha usado la palabra para darnos vida, y Él ha usado la palabra, y Él nos ha dado la palabra para guiarnos en todas las situaciones de la vida. Entonces, el Hijo de Dios ama la palabra. Y dice,
jamás me voy a olvidar de ella. En el próximo versículo, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Él va a hacer un clamor ahora al Señor de desesperación, porque aunque él depende de la palabra y él encuentra deleite en la palabra, la situación en la que él está es sumamente difícil. Entonces él clama al Señor, Señor, rescátame de esto. ¿Y qué argumentos él va a usar para pedir al Señor algo tan audaz? ¿Por qué el Señor tendría que escuchar a este hombre y librarlo y salvarlo? Y hay dos argumentos. Primer argumento, tuyo soy yo. O sea, Señor, tú me compraste, soy tu propiedad, entonces sálvame por causa de tus intereses, ¿no? O sea, nadie querría perder lo que es suyo, ¿no? Señor, yo soy tuyo, sálvame porque soy tuyo. Entonces el salmista no está afirmando ahí su valor por sí mismo, sino que está pensando en el Señor y en sus intereses. Sálvame, soy tuyo, te pertenezco. Él está entendiendo, toda mi vida es para ti. Yo no quiero sobrevivir solamente por mis intereses. Yo soy tuyo, sálvame para ti mismo. Pero después agrega otra razón. ¿Por qué él va a clamar sálvame? Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Fíjate este clamor. La razón por la que Dios tiene que escuchar a este hombre que está clamando es porque Él ha hecho de la Escritura su delicia. Es porque Él se ha comprometido a obedecerlo. Es porque Él lo está buscando con todo su corazón y Él quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Señor, tu palabra es confiable, tú eres confiable, ahora debes salvarme. Porque yo estoy buscando tus mandamientos. Que cuando llegue el momento de la prueba podamos decir esas mismas palabras. Señor, sálvame porque tus mandamientos he buscado. Vuelve a afirmar las dificultades que han llegado a su vida, porque aunque él confía en el Señor, las pruebas están ahí. Y dice, los impíos me han aguardado para destruirme. Están ahí, ellos quisieran verme muerto, mas yo consideré tus testimonios. Él vuelve a afirmar su determinación a vivir una vida guiada por la palabra. Fíjate esas dos frases. Primero dice, los impíos me han aguardado para destruirme, y es verdad, hay gente queriendo destruirlo a él. Y esto podría llevar a él a pensar en sí mismo y pensar en él como víctima de esta situación y tener autocompasión, pero en vez de eso, ¿en qué piensa él? ¿A dónde lleva su mente? No la lleva hacia sí mismo, no la lleva hacia su situación, la lleva hacia los testimonios de Dios. Yo consideré tus testimonios. Él se puso a estudiar la Biblia. Él se puso a acomodar sus pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, de nuevo su compromiso a honrar la palabra. Y termina, yo les anticipé al principio cómo iba a terminar, ¿no? Cuando él arranca hablando de dónde está arraigada la Escritura, ahora el contraste va a estar en todo lo demás que hay en este mundo. Dice, a toda perfección he visto fin. Un comentarista dice que este versículo podría ser una buena conclusión o un buen resumen del libro de Eclesiastés, porque esto mismo es lo que Salomón está diciendo en Eclesiastés. Todo se termina. Todos los reinos, todas las posesiones, todas las relaciones, la vida humana, el cuerpo, la salud, todo se desvanece. Todo es vanidad. Y Salomón tiene esta expresión con un tono de pesimismo, ¿no? ¿Para qué sirve todo? No hay ningún propósito en la vida. Pero termina Salomón guiándonos a esta realidad. Temer a Dios y guardar los mandamientos es el todo del hombre. Y ahora el salmista dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Acá la idea de amplio podría estar refiriéndose a la libertad que dan los mandamientos de Dios. Amplio daría esta idea. El hombre, sin considerar los mandamientos de Dios, tiene que enfrentar la tragedia de ver terminar todo lo que él ama, todo en lo que confía, todo lo que construye, todo este mundo pasajero, todo se desvanece. Pero los mandamientos amplían la vida del hombre, hacen que el hombre pueda vivir
libre de todo afán, libre de toda ansiedad, libre de todo condicionamiento de cualquier cosa en este mundo y libre para vivir para las cosas que trascienden esta vida. La Escritura tiene sus orígenes en el cielo mismo, está arraigada allá y por eso tiene un carácter permanente, un carácter eterno. Y por eso meditar en la palabra, confiar en la palabra, vivir de acuerdo a la palabra, es lo que va a traer trascendencia al hombre. Por eso que Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Todo lo demás no importa. Todo lo demás no tiene tanto valor. Lo que sea que nombres, cualquier cosa de esta vida, nada de eso va a trascender. Todo tiene un fin. Los mandamientos de Dios son lo importante. Así que lo que nos estamos preguntando cada vez que estamos estudiando esto y estamos pensando en este gran tema, la palabra de Dios en el Hijo de Dios, es qué lugar tiene la palabra en tu vida. Cómo vos estás apropiándote de la palabra y haciéndola tu delicia constante. ¿Qué lugar le estás dando en lo que vos crees y en lo que vos vivís cada día? ¿A dónde estás buscando refugio cuando llegan los momentos más difíciles? ¿Cuánto confías en la Escritura? ¿Crees que es confiable? ¿Crees que puedes depender completamente en ella? Bueno, hay que vivirlo en el momento cuando llegue la dificultad. No es para la clase de teología, es para el momento de la prueba, es para el momento del dolor. Y este es el testimonio, ¿sí? Estamos leyendo de este hombre, pero espero que el Señor pueda mostrar también el fruto de la palabra en nuestras vidas. Como decíamos al principio, que podamos terminar nuestra vida un día como este salmista y decir, tu palabra me sostuvo y fue verdadera en mi vida y yo puedo dar testimonio, mi vida da testimonio de eso. Oramos. Padre, tu palabra es verdad, pero Señor, es nuestro corazón engañoso que la pone en duda. Señor, tu palabra es confiable, tú nunca fallaste, pero Señor, son nuestros temores y los deseos engañosos de nuestro corazón que nos hacen perder el foco y nos hacen mirar a nuestro alrededor y ver los peligros y ver la dificultad y, Señor, dejar de lado tu palabra y no buscar en ella nuestro mayor deleite, no confiar en tu verdad. Y Señor, te pedimos tu misericordia para que nos traigas una vez más a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a mirar este salmo y a sentir la convicción de tu espíritu de tener que volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla y a confiar en ella en cada momento de nuestra vida. Y te pido, Señor, que cuando llegue el momento de la prueba y la dificultad también podamos dar testimonio de que si no hubiese sido porque tu palabra era nuestra delicia, hubiésemos sido destruidos. Señor, no confiamos en nuestra propia sabiduría, no confiamos en ningún hombre, en la mano del hombre, el poder de nadie. Confiamos solamente en tu gracia y en el poder que tu palabra tiene para edificarnos y guiarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.